En esta mañana venimos delante de ti, reconociendo nuestra necesidad de fe. Aquellos que ya hemos creído necesitamos fortalecerla, y aquellos que no han creído en ti necesitan tenerla. Por eso te rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo asistas al predicador, le des la gracia, le des el poder y le des el denuedo para que él pueda exponernos tu palabra, nosotros oír y aumentar nuestra fe, y aquellos que no han creído puedan venir a los pies de Cristo confesando sus pecados para ser una nueva criatura. Esta oración te la hacemos por la mediación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Muy buenos días para todos. Les invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Nuestro texto para el día de hoy, Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Esta es la palabra de Dios. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En este capítulo 1 de la epístola a los Romanos, Pablo viene hablando del deseo ferviente que tiene de anunciar el evangelio a los creyentes en la ciudad de Roma, lo cual acompaña de intensas oraciones por ellos. Ellos están sufriendo como iglesia, como las demás iglesias en toda la zona, en todo el mundo occidental conocido, pero los romanos están muy distantes de otras iglesias y no pueden recibir el consuelo de la presencia de un apóstol o la compañía mutua por esa distancia. Y por eso Pablo tiene un gran anhelo de visitarles y anunciarles el evangelio a fin de que sean confirmados, es decir, que sean confortados con ese evangelio. Y eso es lo que nos dijo en los versículos 8 al 12 de este capítulo 1. Dice Pablo también que su obligación es anunciar el evangelio a todos los que no son judíos. Ese es el versículo 13, y esa es la misión que Cristo le encomendó. Y en el versículo 14 usa una expresión especial, dice que él es deudor. Versículo 14 dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Al decir soy deudor, Pablo se ve a sí mismo como alguien que porta algo que le pertenece a otro y que lo necesita para ser salvo del más grande mal. Pablo se ve a sí mismo como un científico que ha descubierto la vacuna contra el coronavirus, pero vive muy lejos de China y quiere viajar lo antes posible para inyectar a los chinos y librarlos de una muerte peor que la muerte física, la muerte eterna, y por eso dice soy deudor. Y lo que Pablo quiere construir con estas ideas es la imagen de la urgencia que tiene en su corazón de anunciar el evangelio a todos los no judíos. Noten la palabra pronto en el verso 15. Dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros, los que estáis en Roma. Esa palabra pronto nos muestra esa urgencia que él tiene. Igual que Cristo, para Pablo su comida era hacer la voluntad de Dios, y su comida era más importante, para él más importante que comer era anunciar el evangelio de Cristo. Y luego de mostrar esa urgencia que tenía por cumplir este trabajo encomendado por Cristo, Pablo muestra las razones por las cuales tiene tanta urgencia.
Y esas razones las muestra como una cascada de argumentos muy poderosos, uno tras otro, que comienzan a construir esta gran enseñanza sobre el Evangelio invicto. El tema de nuestro texto en el día de hoy son las razones de la urgencia que tiene el apóstol para anunciar el Evangelio a todos, judíos y no judíos. El tema son las razones de la urgencia que tiene Pablo para anunciar el Evangelio a todos. Y al dar sus razones, Pablo anuncia el tema de toda la epístola a los romanos. El versículo 17 es el versículo más importante de la epístola y probablemente el versículo más importante de toda la Biblia, el versículo 17. Allí muestra el tema de toda la carta. El tema de la epístola a los romanos es la justicia de Dios. No la justicia que Él demanda por la ley, sino la justicia que Él regala por el Evangelio. Ese es el tema de la epístola a los romanos, y eso fue lo que descubrió Martín Lutero y que causó la reforma. Noten en nuestro pasaje el dominio de la palabra porque. Obviamente la palabra porque nos está hablando de razones. Pablo, ¿por qué estás tan urgido de anunciar el Evangelio? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación? Porque en el Evangelio se revela la justicia que viene de Dios y se ofrece por fe para ser recibida por la fe que es regalada al pecador. Por esa justicia el hombre es salvado. Pablo ve su corazón como un oasis en medio de un desierto en el que hay varias fuentes, varias razones, razones de agua viva que traen vida eterna a todo el que las bebe. Y por eso hemos puesto por título a nuestro mensaje en el día de hoy, manantiales del Evangelio invicto. Manantiales del Evangelio invicto. Cada razón es un manantial. Y en nuestro texto vemos 3 manantiales de ese Evangelio invicto. Primero, la grandeza del Evangelio invicto, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. El segundo manantial, la potencia del Evangelio invicto, versículo 16, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y en tercer lugar, la revelación que trae el Evangelio invicto, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que es por la fe. 3 manantiales del Evangelio invicto. Quiera Dios que podamos beberlos hoy y esta agua de vida entre profundo a nuestra alma. 3 manantiales: la grandeza, la potencia y la revelación que trae el Evangelio invicto. Estamos viajando en la máquina del tiempo, estamos en el siglo I, pero este pasaje tiene un puente directo para nosotros en el siglo XXI. Comencemos mirando pues, sumergiéndonos pues en esta primera gran fuente, gran manantial del Evangelio invicto, y es la grandeza del Evangelio invicto. La primera razón por la cual Pablo tiene tanta urgencia de anunciar el Evangelio es que el Evangelio es algo muy grande, digno de ser anunciado. Pero Pablo no comienza diciendo, no me avergüenzo del Evangelio, porque él es algo muy grande. No menciona que es grande, sino de una manera negativa dice que es grande. De manera negativa lo pone así: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cómo podría avergonzarme de la cruz? Para Pablo la cruz era lo más perfecto, eficaz, poderoso y sabio que él conocía. De hecho, en otros escritos él habla de esta grandeza en forma positiva. Por ejemplo, en Gálatas 6:14 dice: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado
a mí y yo para el mundo. Entonces este no me avergüenzo del evangelio es una forma negativa de decir me glorío en el evangelio. Y Pablo lo dice así, porque a pesar de que el evangelio es algo tan grande y tan maravilloso, en la mente ciega del hombre que no recibe la gracia de Dios para la regeneración, cuando escucha esto que es tan grande, inmediatamente lo rechaza y lo ridiculiza. Y ridiculiza no solo el mensaje, sino ridiculiza el mensajero. Y creemos que Pablo puso el mensaje, este primer manantial, en forma negativa, porque en Roma había algunos creyentes que se avergonzaban del evangelio. Y Pablo dice, a mí no me sucede eso. Vamos a mirar por un momento, ahí en sus Biblias, vayan conmigo, a Juan capítulo 12, versículos 42 y 43. Y veamos por qué los creyentes se avergüenzan del evangelio y por qué Pablo no se avergonzaba del evangelio. Juan capítulo 12, 42 y 43 dice: con todo eso, aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creo que este pasaje explica bien esta primera razón por la cual Pablo tiene tanta urgencia de anunciar el evangelio, y la razón es que él no solamente veía el evangelio como algo muy grande, sino que él no amaba la gloria de los hombres más que la gloria de Dios. Así pues que este primer manantial del evangelio invicto es que el evangelio es algo muy grande, digno de ser anunciado, de lo cual ningún creyente debería avergonzarse. Pero nos vamos a un segundo manantial del evangelio invicto, y es la potencia del evangelio invicto. La potencia del evangelio invicto. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del evangelio? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Noten en primer lugar la palabra salvación. ¿De qué tiene que ser salvado el hombre? El hombre, por la caída de Adán, cayó bajo el poder del pecado. Pero no solo bajo el poder del pecado, bajo el poder de Satanás. Y no solo bajo el poder del pecado, no solo bajo el poder de Satanás, sino que por causa de ese pecado cayó bajo el poder de la ira de Dios. En el versículo 18 de este mismo capítulo 1, Pablo menciona que el evangelio es necesario porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, porque la ira de Dios está sobre el pecador. Tres poderes muy grandes de los cuales el hombre necesita ser salvado. Y él no puede salvarse a sí mismo. El hombre tiene que ser salvado por otro que tenga poder para vencer a estos tres poderes. Y por eso allí se menciona la palabra poder, pero no se habla de cualquier poder, sino que se habla del poder de Dios. El poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios, no es cualquier poder, no es una mezcla del poder del hombre con el poder de Dios, porque ninguno de estos tres poderes el hombre puede librarse. El hombre no puede librarse del poder del pecado, el hombre no puede librarse del poder de Satán, el hombre no puede librarse del poder destructivo de la ira de Dios. Se necesita algo muy grande, muy maravilloso y de mucho poder para poder salvar al hombre. Cuando el evangelio es anunciado a la persona elegida en el momento designado por Dios para salvación, el evangelio es poder de Dios que libra del pecado. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cuando el evangelio es anunciado en la persona elegida, en el momento designado por Dios para salvación, el evangelio es poder que libra del poder del diablo, como está escrito en otro lugar
que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan 3:8b. Cuando el evangelio es anunciado a la persona elegida en el momento designado por Dios para salvación, el evangelio es poder de Dios que libra del poder destructivo de la ira de Dios. Escuchen lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El evangelio es poder de Dios que libra del poder de Dios. Por eso Pablo no se avergüenza del evangelio. ¿Cómo podría avergonzarse de algo tan grandioso? ¿Cómo podría avergonzarse de algo tan poderoso? No hay nada más perfecto, eficaz, poderoso y sabio que la muerte de Cristo en la cruz. Y regresamos a nuestro texto en Romanos 1. La cruz de Cristo fue anunciada con toda su gloria y con todo su poder en este orden. Dice: al judío primeramente y también al griego. Noten entonces cómo estos dos manantiales, el primer manantial, Dios nos muestra ese gran manantial de la grandeza del evangelio invicto. Un segundo manantial, la potencia del evangelio invicto. Pero ahora viene un tercer manantial, y el más importante de los tres: la revelación que hay en el evangelio invicto. La revelación que hay en el evangelio invicto. Pablo, ¿por qué no te avergüenzas del evangelio? Porque es poder de Dios para salvación. ¿Y por qué el evangelio es poder de Dios para salvación? Porque en él se revela la justicia que proviene de Dios. No la justicia que demanda Dios por la ley, sino la justicia que proviene de Dios. Y esa justicia se revela por medio de la fe y para la fe del que cree, como está escrito: el justo por la fe vivirá. En este tercer manantial tenemos que comenzar observando con cuidado la frase "se revela". Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Cuál es el corazón del evangelio invicto? Se revela. ¿Qué es lo que se revela en el evangelio invicto? Algo no entendido hasta entonces sobre la justicia que proviene de Dios, la justicia que Dios otorga o regala al pecador. No está hablando de la justicia que Dios demanda por la ley. Está hablando de la justicia que Dios regala por el evangelio. Se revela, se da a conocer, permite que se entienda la justicia de Dios que proviene de Dios para justificar al pecador. Se revela. Pero ahora veamos la palabra justicia. Dice: ¿por qué en el evangelio la justicia? ¿Qué es la justicia en este pasaje? La justicia en este pasaje es ajustarse a Dios conforme a su ley. Es obedecer sus demandas, es obedecer lo que Dios exige al hombre en cuanto a comportamiento. Es que el hombre haga lo que a Dios le agrada según su ley. Un pasaje muy conocido, Miqueas capítulo 6 versículo 8 dice: me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide Dios de ti. ¿Qué pide Dios de ti? 1, hacer justicia. 2, amar misericordia. Y 3, humillarte ante tu Dios. ¿Qué pide Dios de ti? 1, hacer justicia. Justicia es comportarte a la manera que Dios exige, comportarte según la ley de Dios, de manera que satisfagas, complazcas a Dios. Eso es justicia. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino
de Dios. Eso es justicia en ese pasaje. Lo contrario es injusticia. Y contra toda injusticia, la ira de Dios vendrá con toda retribución, con toda justicia retributiva. Pero al hablar de la palabra justicia y relacionarla con Dios, la justicia que Dios demanda del hombre que tenga una justicia perfecta. La justicia que Dios demanda es una justicia perfecta. El hombre no puede hacer justicia perfecta. Entonces Dios trae a Cristo. La segunda persona de la Trinidad se hace hombre y ese hombre, Dios, cumple la justicia que Dios demanda de dos maneras. Primero, al sustituir el pecador en el castigo por los pecados ya cometidos. Eso es lo que conocemos como la obediencia pasiva de Cristo. Y segundo, al obedecer de manera perfecta durante sus 33 años de vida toda la ley de Dios, y eso es lo que llamamos su obediencia activa. Así que al recibir el castigo que el pecador merece sustituyéndolo y al obedecer perfectamente los mandamientos de Dios, Cristo se convierte en la justicia de Dios. Cristo es la justicia de Dios. Y eso es lo que Pablo llama aquí, que se revela en el Evangelio la justicia de Dios. Es la justicia de Cristo. Es la justicia que proviene de Dios por medio de Cristo y que satisface a Dios porque cancela la deuda penal que el pecador tiene con la justicia retributiva de Dios y le otorga la justicia activa o la obediencia activa de Cristo, convirtiendo al pecador que merece la condenación en un hombre justo ante Dios, porque la justicia de Cristo le es imputada al pecador, le es cargada a su cuenta, y eso es lo que Pablo llama aquí la justicia de Dios, es la justicia de Cristo, y eso es lo que se ofrece en el Evangelio. La ley demanda justicia, obediencia. El Evangelio ofrece justicia, pero ¿la de quién? La de Cristo. El Evangelio ofrece la justicia de Cristo. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Este pasaje explica Romanos 1:17. Pecador, si llegas a morirte esta noche y te presentas ante Dios para ser juzgado, ¿con cuál justicia escogerás presentarte ante Dios? ¿Con la tuya o con la de Cristo? ¿Con la tuya o con la de Dios? Y esa es la oferta del Evangelio. ¿Con cuál de las dos justicias quieres presentarte a juicio? ¿Con la tuya o con la de Dios? Escúchenme bien los pecadores. Y todos aquí somos pecadores. Escúchenme bien los niños. Escúchenme bien los jóvenes. Si mueres esta noche, ¿con cuál justicia quieres presentarte a juicio? ¿Con la tuya o con la de Dios? ¿Con la tuya o con la de Cristo Jesús? Esa es la oferta que se revela en el Evangelio.
Pero pastor, ¿y cómo accedo a la justicia de Dios? Bueno, es lo siguiente que enseña nuestro pasaje. Por fe. Dice de nuevo Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, no por obras, no es por mérito humano, no es por obedecer la ley, es por creer en la justicia de Dios. Es por creer en la justicia que Cristo hizo al morir como sustituto, que Cristo trajo al morir como sustituto. Es la justicia que Cristo trajo al obedecer perfectamente la ley. Es esa justicia sin absolutamente ninguna obra, sin absolutamente ningún mérito, sin absolutamente ninguna participación tuya. Es la justicia de Dios. Y a esa justicia se accede por fe, dejando a un lado toda obra de la ley y creyendo que Cristo obedeció de manera perfecta y de manera perfecta sustituyó al pecador en el castigo y logró establecer como un regalo la justicia de Dios. Vayan conmigo a Romanos capítulo 3, versículo 28. Esto es lo que Pablo llama, y en teología se llama, la justificación por la fe sola. La justificación por la fe sola. Dice Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado, declarado justo ante Dios, por fe sin las obras de la ley. Y Lutero anota, por fe sola. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sola, sin las obras de la ley. Pero la fe, que es lo que nos conecta con la justicia de Dios, que es lo que nos conecta con la justicia de Cristo, la fe no proviene del hombre. La fe no es una nueva demanda, no es que Dios ya no demande la ley, la obediencia a la ley, no. Dios sigue demandando la obediencia a la ley. Y la fe no es que haya sido cambiada esa demanda y ahora tiene una demanda más suave, que es la fe que el hombre mismo puede aportar, no. La fe no proviene del hombre. La fe, juntamente con la justicia de Dios, proviene de Dios. Vayamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. La fe misma que recibe la justicia de Cristo, que conecta al pecador con la justicia de Cristo, la fe misma es un regalo de Dios, no es algo que viene del hombre. Efesios 2, 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, es decir, tanto la gracia como la fe, no de vosotros, no proviene del hombre mismo, pues es don, es decir, es un regalo de Dios. Así que la justicia de Cristo es un regalo de Dios y la fe también es un regalo de Dios, y todo esto para que nadie se gloríe y la gloria sea dada solo a nuestro Dios. Pero regresemos a Romanos 1 otra vez. Nuestro texto termina con una frase difícil que dice, por fe y para fe. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe se puede estar refiriendo a que la justicia que Dios ofrece se ofrece por fe, y la única forma de recibirlo es si se tiene fe. Se ofrece por fe y se recibe por fe, o sea, por fe y para la fe que ya hay en el corazón del creyente. Esa podría ser una forma de entender esa expresión por fe y para fe.
pero también podría ser entendida por fe desde el principio y para fe hasta el final. Y eso nos lleva a pensar en nuestra salvación como algo que está ocurriendo en el tiempo. Nosotros ya fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos aún salvados. Ya fuimos salvados de la ira de Dios, ya fuimos salvados, ninguna condenación hay para nosotros. Estamos siendo salvados del pecado remanente que aún queda en nosotros, pero aún seremos salvados al final de la presencia de Satanás y de todas las miserias y males de este mundo cuando Cristo regrese por segunda vez. Así que fuimos salvados, estamos siendo salvados y seremos salvados, y todo es por fe desde el principio y para fe hasta el final. Y eso podría ser la forma de entender esta expresión por fe y para fe. En otras palabras, el plan de Dios no es salvar a los hombres por su propia justicia, intentando ellos obedecer la ley, sino por la justicia de Cristo, la cual se comunica en el Evangelio y se recibe por fe. Pero este Evangelio abate por completo el orgullo humano. El hombre aquí no tiene ninguna participación. Por tanto, el orgullo humano herido transforma un evangelio invicto, un evangelio que es totalmente por gracia y totalmente eficaz, en un evangelio por obras en el cual la salvación se puede perder. Y ese es el evangelio que domina la iglesia de nuestros días, un evangelio que puede fracasar en contraposición con lo que enseña la Escritura, un evangelio invicto en el cual la salvación no se puede perder. Pero la justificación por la fe sola no es algo nuevo. Nos falta el último segmento de Romanos 1:17. No es algo nuevo, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Esa expresión como está escrito nos conecta con los profetas y nos muestra que la justificación por la fe sola, que la justicia de Cristo que se regala, que se ofrece en el Evangelio y se recibe por fe, fue anunciada en el Antiguo Testamento. Y Pablo, para probarlo, cita al profeta Habacuc. En el profeta Habacuc, Dios va a castigar a Israel por su desobediencia, enviando a los caldeos, a los babilonios, para destruir la nación. Porque ellos violaron el pacto, Dios cumple las leyes del pacto y envía su justicia retributiva para destruir a la nación. Y Habacuc está molesto porque en esa invasión van a morir algunos que son justos, que no merecen tal castigo. Morirán los justos por el castigo que enviarás a un pueblo pecador. Y Dios le responde a Habacuc: no morirán los justos. El justo por su fe vivirá. Es decir, el día de la invasión, algunos creyentes serán salvados de morir, como resultó con el profeta Jeremías. Él fue salvado, no murió. Pero si alguno llega a morir en la invasión, él realmente no morirá. El justo vivirá por fe. Es decir, continuará vivo, pasando a vida eterna, porque el justo vive por su fe. Lo que significa es que la fe te conecta con la vida eterna, y una vez la tienes vida eterna. Y Pablo comprende ese principio de que del que tiene fe vivirá para siempre. Y lo que nos quiere mostrar en nuestro texto es que el escogido, el pecador escogido, por la justicia de Cristo, será salvo eternamente, y tal justicia la recibe solo por fe y para vivir por fe el resto de su vida. Y Pablo aumentará su explicación mostrándonos más adelante que esta misma forma de salvación por la justicia de Cristo, la cual recibimos por fe, fue la que salvó a Abraham. Y allí ampliará mucho más el corazón del Evangelio, que es la justicia de Cristo, la justicia de Dios que se recibe por fe. Concluimos. De la cruz de Cristo nunca me avergonzaré. De su poder para salvar nunca dudaré.
y de la justicia de Dios revelada en la cruz, nunca me separaré, desde el principio y hasta el final de mi carrera, porque nada hay más perfecto, eficaz, poderoso y sabio que la expiación de Cristo Jesús. Ese es el resumen, la conclusión de nuestro pasaje. ¿Y cuál es la aplicación de nuestro pasaje? En el día de hoy, la aplicación es triste, bastante triste, porque a pesar de que el Evangelio es algo muy grande, la gran mayoría de nosotros nos avergonzamos del Evangelio. La gran mayoría de nosotros aquí amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, y por eso es que necesitamos la carta a los romanos. Eso nos debe traer tristeza y arrepentimiento. ¿Y en qué se ve que nosotros nos avergonzamos del Evangelio? En que no tenemos urgencia para comunicarlo a las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros, la mayoría, no evangelizamos, no tenemos urgencia. Y aunque no decimos con nuestros labios que nos avergonzamos del Evangelio, con nuestros hechos nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué nos avergonzamos del Evangelio? Porque no tenemos razones como tenía el apóstol. ¿Y por qué no tenemos razones? Porque no pensamos profundamente en el poder del Evangelio, porque no pensamos profundamente en la justicia de Cristo que se revela en el Evangelio, y esto por nuestra negligencia en el uso de los medios de gracia, y porque todavía hay mucha mundanalidad en nuestros corazones. No hemos crucificado el amor a nosotros mismos y el amor a la vida presente. No tenemos un corazón unificado, y por eso la mayoría de nosotros nos avergonzamos del Evangelio. Por eso el Espíritu de Dios nos pregunta a todos hoy: hermano, ¿tienes urgencia? Creo que con tristeza debes reconocer que no tienes urgencia. Hermano, ¿tienes razones? Y con tristeza debes conocer que no tienes razones, que no has pensado profundamente en la grandeza del Evangelio, que no has pensado profundamente en el poder del Evangelio, que no has pensado profundamente en la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Y por eso no tienes razones. Estás más ocupado en vivir tu propia vida. Como dice Pablo en otro lugar, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Por eso nos avergonzamos del Evangelio, porque no usamos bien los medios de gracia, porque no nos esforzamos en pensar profundamente en el Evangelio, porque tenemos miedo de los hombres. Piensa en todas las oportunidades que has podido testificar de Cristo y te has quedado callado. Aquí hay personas que llevan años asistiendo a esta iglesia, años, y en años nunca han testificado de Cristo a una sola persona. Me viene una gran preocupación por el alma de esas personas. Si usted lleva aquí años en esta iglesia y nunca le ha testificado a una sola persona, yo tengo que advertirle hoy que es probable que usted no sea un verdadero creyente, que usted está autoengañándose. Usted no tiene urgencia, usted no tiene razones, usted no testifica de Cristo. Así que debe examinarse a usted mismo si usted es un verdadero creyente. Pero hay otros, esta primera persona que menciono, ni siquiera le pasa por la mente que debe testificar. Esta persona es probable que no sea un verdadero creyente. Pero hay otros que saben que deben testificar,
que sienten el impulso, el deseo de testificar de Cristo, pero tienen miedo, y el miedo inmediatamente los acobarda y los hace avergonzarse del Evangelio, quedándose encallados. Hermano, usted necesita el poder del Evangelio. Usted necesita ahora mismo el poder del Evangelio, y puede obtenerlo ahora mismo si usted bebe de los manantiales del Evangelio invicto, si usted hace que su alma coopere y usted se repite una y otra vez que el Evangelio es grande, que el Evangelio es poderoso y que el Evangelio consiste en la justicia de Cristo que usted ya recibió. El poder va a fluir en usted y usted va a ser capaz de vencerse a sí mismo y a su miedo de hablar de Cristo a esa pobre alma que va al infierno, y usted no tiene urgencia y no tiene capacidad de comunicarle lo único que puede rescatarlo del infierno: la justicia de Cristo que se revela en el Evangelio. Ahora mismo, sumérjase en los manantiales de la grandeza del Evangelio. Piense por qué el Evangelio es tan grande. En la potencia del Evangelio. Piense por qué el Evangelio es tan potente. En la justicia de Cristo que se revela en el Evangelio gratuitamente. Piense que usted ya la recibió. Piense que el poder está en usted. Piense que usted ve el Evangelio grande. Cuando usted ve a Cristo grande y el Evangelio grande, todo temor a los hombres se ve pequeño. Hermano, usted necesita el Evangelio para poder dejar de avergonzarse de él. Y si usted no se avergüenza del Evangelio, si usted testifica del Evangelio todo el tiempo de su vida, usted testifica del Evangelio, usted necesita más poder del Evangelio. Porque la Escritura dice que todo pámpano que en Cristo lleva fruto lo limpiará. ¿Y para qué lo limpiará? Para que lleve más fruto. Ustedes y yo necesitamos el Evangelio. Ustedes y yo necesitamos ese poder en nuestras vidas. Y la única manera son estos manantiales fluyendo poderosos en nuestro corazón. Pero ellos no van a fluir ahí en mi corazón si yo no los coloco, si yo no me sumerjo, si yo no hago un pensamiento profundo sobre ellos. Y a nuestros amigos que nos visitan, una pregunta para ustedes, amigos. Amigo querido, ¿eres tú justo delante de Dios? ¿Eres justo? ¿Tienes una justicia perfecta con la cual puedas presentarte hoy delante de Dios? Y a los niños les digo, y a los jóvenes les digo: si ustedes mueren esta noche, muéstrenme en su justicia. Muéstrenme la justicia que ustedes tienen, muéstrenmela a mí antes de que se mueran. A ver, yo les puedo decir si Dios la va a recibir o no. Y si yo les digo que no, mucho menos nuestro Dios. Así que renuncien a toda justicia propia y supliquen a Dios que les conceda el arrepentimiento de jactarse de sus obras y la fe para creer en el único que tiene una justicia perfecta, Cristo Jesús. Y vengan a Él suplicantes, vengan a Él pidiéndole perdón y misericordia, y Él les dará su justicia, porque Él dice: el que a mí viene, no lo echo fuera. Recibe la justicia de Cristo para que puedas presentarte, si llegas a morir, justificado delante de Dios. Hermanos, este es el glorioso evangelio invicto de la justicia de Cristo. Oremos. Señor, una vez más te damos gracias por el gran apóstol Pablo. No vemos estos pensamientos profundos en ningún otro apóstol. No los vemos explicados con esta profundidad ni esta claridad en el Antiguo Testamento. Los vemos en Pablo y los vemos en la carta a los romanos. He aquí, Señor, tu pueblo necesitado de poder para no avergonzarse más del evangelio,
y tu pueblo tiene el poder delante de sus ojos. La epístola a los Romanos y los pensamientos profundos del apóstol a su disposición. Oh Espíritu Santo, yo te suplico que estos pensamientos profundos los grabes en el corazón de tu pueblo y que este pueblo experimente tu gran poder. Y no haya ninguno aquí de los tuyos que se avergüence de algo tan grande, de algo tan poderoso, de algo tan perfecto, eficaz y sabio como la cruz, y pueda compartirlo con libertad a todo pecador que se atraviese en su camino. Oh Señor, envía tu poder sobre nosotros, el poder del Evangelio. Y a los que están aquí sin Cristo, nuestros jóvenes y nuestros niños, quita la ceguera de sus ojos y que ellos puedan hacer esta comparación, la justicia del hombre y la justicia de Cristo, y puedan ver que la justicia del mejor de los hombres no es más que trapos sucios de inmundicia, y que la única justicia perfecta es la justicia de Cristo, y que corran presurosos a Él a sus pies, suplicando perdón y misericordia, y Él les otorgue la justicia que es de Él, se las cargue a su cuenta y sean salvos eternamente. Señor, te rogamos que produzcas un gran movimiento de poder evangelístico en la ciudad de Medellín a partir de nuestra iglesia. Hemos comenzado a estudiar esta carta a los romanos. Este tan solo es un primero de muchos pensamientos profundos que vendrán, predicación, clase, y los pensamientos profundos se sumarán y se aumentarán. Permite que ninguno aquí quede sin tu poder a partir de esta maravillosa carta a los romanos. Oh Dios, ahora solo podemos alabarte, ahora solo podemos cantarte, ahora solo podemos reaccionar ante tan poderoso evangelio, cantando de sus glorias y gozándonos en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, vamos a reaccionar.